¿Cómo están? Espero que bien, que hayan podido mandar sus actividades. Comencemos una nueva clase. Vayan a buscar sus materiales, libro, cuaderno y lápices. Comencemos. Hola chiquillos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy día vamos a hacer una clase diferente, ¿ya? Así que les voy a pedir que saquen su cuaderno, su libro, para que podamos ir repasando todo lo que hemos ido trabajando. Por lo tanto, la clase de hoy va a ser una clase de retroalimentación, una clase de repaso. ¿Ya chiquillos? Ya chiquillos, entonces aquí tenemos la fecha, 20 de mayo, objetivo, reconocer las dificultades post-independencia y tenemos el pilar que es el pensamiento crítico. Nosotros durante toda esta unidad y varias clases que hemos ido subiendo videos, hemos estado trabajando cómo se organiza nuestro país después de la independencia de Chile. ¿Ya? Sabemos que existen elementos de continuidad y cambio. ¿Los recordamos? ¿Cuáles son esos? Si los recordáramos, podríamos decir que políticamente el asunto va a cambiar. Ya no es una monarquía, ¿cierto? Ahora va a ser una república, pero obviamente que para llegar a ser una república va a costar. Ya después vamos a ir viendo las dificultades políticas que van a haber existiendo. Socialmente no es mucho el cambio que va a haber, ¿ya? Recuerden que en la época colonial la pirámide social era muy jerarquizada, estaban los que tenían el poder absoluto y estaban, ¿cierto?, el pueblo, y eso podríamos decir que de alguna manera se ha ido manteniendo, de alguna manera, ¿ya? También sabemos que en esa época la sociedad era muy clasista, ¿se acuerdan que discriminaban por el color de la piel, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, esto lamentablemente se va a mantener, ¿ya? Políticamente cambia, socialmente se mantiene, culturalmente también se va a mantener para que vayan tomando apuntes. La Iglesia Católica va a seguir teniendo mucho poder, ¿cierto? A través de la pintura, a través del Estado. Económicamente también va a haber un cambio, porque durante la época colonial existía el monopolio comercial. En cambio ahora va a haber una libertad de comercio. Por lo tanto, eso es un cambio súper importante, chiquillos. Vayan recordando en su cabeza de lo que estamos hablando. Cambios y continuidades entre lo que fue el periodo antes de la independencia de Chile y lo que fue después de la independencia de Chile. ¿Ya, chiquillos? Entonces, tenemos que, después de la independencia de Chile, van a empezar a haber dificultades. Una de ellas es que por fin los criollos van a poder tener el poder político. Pero estos criollos nunca habían tenido el poder político, por lo tanto, obviamente que va a ser difícil. Van a empezar a surgir tendencias, ¿cierto? Tendencias políticas que vamos a ver a continuación. Entonces, como les estaba diciendo, por fin los criollos van a poder tener el poder político, pero van a haber problemas, ¿cierto? Porque en realidad sabemos que queremos armar una república, pero no sabemos cómo, ¿ya? Y aquí es donde van a empezar a aparecer lo que veíamos en una clase, que eran los ensayos constitucionales, ¿ya? Por ejemplo, teníamos el de 1812, ¿cierto? Que había sido durante la época de José Miguel Carrera. Tenemos el de 1818. Tenemos el de y nosotros empezamos a trabajar a partir del de 1823, ¿cierto? Después tenemos el de 1826, 1828, 1833, 1925. Entonces, chiquillos, es importante que recordemos que esto es una época, anoten en su cuaderno, es una época de aprendizaje político.
Yo les contaba en clases que en algunos libros, esta época algunos han denominado como de anarquía. Ya, esto lo trabajamos en clase, pero en realidad, chiquillos, la anarquía tiene que ver con que no hay un gobierno. Y en esta época lo hubo. Lo que pasa es que hubieron muchos cambios, ¿ya? Pero también se entienden estos cambios porque obviamente no se sabía cómo gobernar, ¿cierto? Entonces van a empezar a aparecer varios ensayos de constitución, ¿ya? Sabemos que también van a empezar a surgir sectores políticos, ¿cierto? Los conservadores, los liberales, los federalistas, los o'higginistas, los estanqueros, ¿cierto? Y que cada constitución tiene un tinte político, obviamente, ¿ya? Y que para que haya cada cambio de constitución también tuvo que haber un conflicto. No estamos profundizando en los cambios de constitución. Mi objetivo es que profundicemos en cuáles eran las características de estas constituciones. Tenemos entonces, para recordar rápidamente, la Constitución de 1823, ¿cierto? Que era moralista. Y eso tiene relación con que buscaba regular la vida privada de las personas, ¿cierto? Era una constitución conservadora, era una época donde todo debía estar muy regulado, el comportamiento, la actitud, cómo se comporta un hombre, cómo se comporta una mujer, a qué edad debe estar casada, y si no está casada, por qué no está casada, ¿ya? Quizás lo estoy mareando un poco, pero es como se pensaba en la época y obviamente había que ser 100% católico. Si usted era de otra religión, lamentablemente no podía profesar su fe. Tenemos la de 1826, que son las leyes federales que intentan distribuir al país en provincias. Lamentablemente esto no funciona. Yo les decía en una clase, parece que no era la prioridad del gobierno en esa época. Luego tenemos la de 1828, que es una constitución liberal, ¿cierto? Recuerden, chiquillos, cuáles son las grandes diferencias entre liberales y conservadores. No es que los liberales quieran la libertad absoluta, ya una cosa es libertad y la otra es hacer lo que uno quiera. Lo que quieren los liberales es que haya mayor poder de opinión, ¿cierto? Quitarle poder al presidente para que no haya un abuso de poder, equilibrar los poderes. Más que quitarle poder, equilibrarlo para que no haya un abuso de poder. Y por varias razones y conflictos se elimina esta constitución y aparece la constitución de 1833 y la época de los conservadores, ¿cierto? En la última clase hablábamos de la época de los decenios. Entonces, me imagino que están tomando apuntes, comienza una época que va a ser marcada por los gobiernos conservadores. ¿Cierto, chiquillos? Tenemos al presidente Prieto, tenemos a Bulnes y tenemos a Montt. ¿Ya? Y cada uno de ellos duró 10 años en el gobierno, ¿cierto? Prieto de 1831 a 1841, Bulnes 1841 a 1851 y Montt de 1851 a 1861. Ya, chiquillos, vayan escribiendo. Entonces, esta época va a ser la época de los conservadores, ¿ya? Y van a ver, yo creo que podríamos resumirlo en tres momentos o características o aspectos que me gustaría que no olvidaran de esta época. Uno de ellos es la Constitución de 1833. Constitución de 1833. Otro aspecto de esta época que no quiero que olviden es a Diego Portales.
Y otro aspecto que no quiero que olviden de esta época tiene que ver con los avances. Avances económicos. ¿Ya, chiquillos? Entonces vamos a hacer un repaso de esto para que la próxima semana yo voy a subir un formulario tipo prueba para que ustedes pongan en práctica todo lo que han aprendido, ¿ya? Estos serían los aspectos que me interesa que no se olviden de esta época de los conservadores. Sabemos que hay una constitución, ¿cierto? No es la misma, pero es similar, yo creo que es igual a la moralista, ¿cierto? ¿Qué características tenía la Constitución de 1833 que revisamos el otro día? Por ejemplo, que el presidente podía ser elegido por 5 años y después podía ser reelegido inmediatamente. También recuerdo, espero que ustedes recuerden, que el presidente tenía una gran autoridad, ¿cierto? Que podía vetar las leyes, elegía a sus ministros, y eso hoy día también se mantiene, el tema de elegir a los ministros. Leímos también que el sufragio era censitario, muy pocas personas podían votar y obviamente las personas que votaban tenían que ser alfabetos, tenían que saber leer y escribir. Ustedes me podrían decir, Miss, pero en realidad saber leer y escribir no es como un requisito muy terrible para nosotros, porque en esa época, chiquillos, las personas que sabían leer y escribir eran personas que tenían dinero. Las personas que no tenían dinero, los que eran campesinos, los que eran el trabajador, no sabían leer ni escribir. No era necesario. Para ellos lo necesario era saber sacar leche a una vaca, cortar leña. ¿Me entienden? Por lo tanto, el sufragio era censitario. ¿Ya? ¿Quiénes podían votar? Los que tenían una renta, ¿cierto? Los que tenían poder económico. ¿Ya? Tenemos a este personaje que es Diego Portales, ¿cierto? Que no llegó a ser presidente, pero fue ministro, ¿ya, chiquillos? Y fue ministro de varias carteras, de Relaciones Exteriores, ¿cierto? De Guerra. Diego Portales fue bastante conocido también por sus cartas. En sus cartas a su compañero que se llamaba José Manuel Sea, que fue su colega, ya colega de negocios. Recuerden que Diego Portales tuvo el estanco del tabaco, ¿ya? Diego Portales se hace conocido, chiquillos, porque después de la independencia Chile viene con una gran deuda económica. Entonces, esa deuda se la fueron de alguna manera pateando entre los presidentes de la época y Diego Portales ofrece ayudar a pagar esa deuda. Pero a cambio, él debía tener el estanco del tabaco, de los naipes, de los tragos. Y nosotros ya sabemos que el estanco significa que soy la única persona que puede venderlo, por lo tanto, obviamente que finalmente Diego Portales iba a ser rico gracias a este estanco. Chiquillos, el problema para Diego Portales, esto es importante, si estuviéramos en clases trataría de ahondar harto en esto, el problema para Diego Portales es que en esta época hay mercado negro. Y de ahí que a Diego Portales le importa tanto el tema del orden, de la seguridad, para sus negocios. ¿Me entienden? Acuérdense que él tiene como sus pensamientos súper claros y uno de ellos es el orden. ¿Por qué le preocupa tanto el orden? Porque si hay orden, no hay mercado negro, y si no hay mercado negro, él puede ganar dinero. Ya, finalmente no funciona su estanco del tabaco por el tema del mercado negro. Se dice que Diego Portales mandó a quemar grandes estancias de tabaco de agricultores solo porque él tenía que ser el que vendía tabaco. Se dicen que Diego Portales era bastante cruel, chiquillos, ¿ya? Pero sus ideas quedaron inmortalizadas en lo que fue la Constitución de 1833. Diego Portales escribe una carta que analizamos el otro día en clases, ¿cierto? Que dice, a mí las cosas políticas no me interesan, lo cual es un poco chistoso, ¿cierto? Porque está súper sumergido en la política, pero como buen ciudadano que soy, puedo opinar. Así dice Diego Portales. Lo que necesitamos hoy día es una república, no una monarquía. Ya tuvimos una monarquía, venimos saliendo de una.
Lo que necesitamos es una república, dice Diego Portales. Pero ¿saben cómo yo entiendo la república? Como un gobierno fuerte, centralizador, lleno de orden y de virtud. ¿Ya? Algo así dice esta carta. Y en una parte dice algo bien interesante, yo creo que ya vieron el video que subí la semana pasada, donde dice que cuando el pueblo se haya moralizado, venga el gobierno liberal. ¿Ya? Y esa parte es bien fuerte, chiquillos, para que lo lean en el Power, en el video que subí la clase pasada, porque dice que hay que enderezar a las personas. Una vez hace muchos años atrás estaba en un sexto básico y una alumna que hoy día va en segundo medio me levanta la mano y me dice: Miss, me llama mucho la atención esto de enderezar. Para Diego Portales, chiquillos, el fin justifica los medios. Hay que enderezar a la población. Si usted trata de imaginarse o recordar, por ejemplo, cómo se endereza un árbol. Para enderezar un árbol hay que poner un palo, hay que amarrar al árbol para que se enderece. Pregunto ahora, ¿cómo endereza una persona? Yo creo que me entienden a lo que voy, ¿cierto? Como la llevo por este camino del bien, supuesto bien, según Diego Portales. Obviamente a través del castigo, a través del maltrato, para que haya orden. Acuérdense que en esta época Diego Portales empieza a instaurar varias prácticas, por ejemplo, de golpear a alguien en una plaza para que el resto de la gente lo vea, y así la gente diga: yo no voy a hacer eso porque no quiero que me golpeen. ¿Ya, chiquillos? O colocaban a los presos, le amarraban las piernas en unos cepos que se llamaban, que eran de esta forma. Voy a dibujárselos, ¿ya? Entonces, y les voy a colocar una imagen después, ¿ya? Como una tabla con unos hoyos. Como no sé si han visto en Fantasylandia que uno pone los bracitos y la cabeza. Obviamente que en Fantasylandia uno se saca una foto, pero en esa época los dejaban ahí días y días y días y días. ¿Ya, chiquillos? ¿Para qué? Para que las demás personas se asustaran y dijeran: nos vamos a comportar para que no nos pase eso. ¿Ya, chiquillos? Entonces tenemos a este personaje que, nos guste o no nos guste, es parte de la historia. Esto ya lo habíamos conversado. Y por último, no quiero que olviden los avances que hubieron en esta época. Económicamente Chile crece. Eso siempre pasa, o la mayoría de las veces pasa cuando hay un gobierno conservador, ¿ya? Y podríamos ponernos a pensar o a preguntarnos por qué pasará. Probablemente porque los conservadores tienen el apoyo de los terratenientes, de los empresarios, ¿ya? Si recuerdan, por ejemplo, para el golpe militar, los de derecha tenían el apoyo de Estados Unidos. Entonces, es difícil que no les vaya, es difícil, no es imposible, pero es difícil que no les vaya bien económicamente. Entonces, para terminar, en esta época hay avances, se encuentra el mineral de plata de Chañarcillo, que lo vimos en la clase pasada, les dejé un cómics también para que revisaran. Se crea el ferrocarril Caldera-Copiapó, se crea una escuela para profesores, para crear los primeros profesores, se le abre la puerta a los extranjeros, a los alemanes, para que vengan a ayudar a nuestro país, para que vengan a hacer surgir nuestro país. Y ahí empieza el conflicto con los mapuches que hablábamos en la clase pasada. ¿Ya? Entonces, se crea un ferrocarril, se encuentra un mineral de plata, se le abre la puerta a los extranjeros, se traen científicos como Darwin, como Claudio Gay, como Ignacio Domeyko, ¿ya? ¿Para qué? Para que ellos vengan a estudiar nuestro país. Hasta ahora no sabíamos hasta dónde llegaba el país. Chiquillos, hasta ahora no habían mapas. Los mapas eran dibujados, estaban, obviamente que no se conocía por fin somos independientes, todavía no nos hemos preocupado de conocer el país. Por eso se trae a estos personajes, se trae a Andrés Bello, se crea la Universidad de Chile. Andrés Bello es rector de la Universidad de Chile. Andrés Bello ayuda a crear un código civil. Andrés Bello es un venezolano que llega a nuestro país, es una persona que se le denomina un filólogo. Eso quiere decir que él conoce de muchas ramas, de muchas asignaturas, ¿ya? Se le da la doble nacionalidad a Andrés Bello como una forma de agradecimiento. Se empieza a ocupar el territorio en la época de los conservadores. Se empieza a ocupar el territorio austral.
se empieza a ocupar y con el tiempo ya después va a venir el tema de la guerra del Pacífico. Ya chiquillos, entonces, yo sé que he hablado harto, pero a modo de resumen, lo que hemos visto hoy día es cuáles son las dificultades post-independencia, cuáles son los elementos de continuidad y cambio entre lo que fue la época colonial y ahora post-independencia, cuáles son los partidos políticos que van a empezar a existir, quién fue Diego Portales, cuál fue su rol, cuál fue su aporte, si es que hubo algún aporte, cuál fue el aporte de los conservadores. Ya chiquillos, entonces les voy a dejar las páginas del libro para que repasen, ¿cierto? Porque este jueves no vamos a tener clases por Zoom, nos vamos a ver la próxima semana. Y la próxima semana vamos a comenzar ya con la nueva época. Vamos a hacer un formulario de Google con preguntas tipo prueba para saber cuánto saben de esta materia que les acabo de resumir. Ya chiquillos, así que atención a este video, hagan preguntas si es necesario, nos vemos el próximo jueves, ya en nuestra reunión por Zoom. Ya chiquillos, que estén muy bien, espero que les haya gustado esta forma de hacer clases, así me siento que estamos un poquito más cerca. Ya chiquillos, los quiero mucho, descansen, pero también organicen su tiempo. Nos vemos, que estén bien, chao, chao.